Arcadia, en Utadeo. Un análisis de la sociedad desde la cultura. Dirigen Sandra Borda y Juan David Correa. Hola, muy buenas noches. Como todos los miércoles a las 8 de la noche les damos la bienvenida a su programa Arcadia en Utadeo en la HJUT, la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Estamos como todos los miércoles en la noche con Juan David Correa, director de la revista Arcadia, y yo, Sandra Borda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y hoy tenemos unas invitadas fantásticas para hablar de un tema que yo creo que es un tema que anda corriendo en el debate público, pero por los lados y sin tener, digamos, el lugar protagónico que debería tener, especialmente en un escenario de posconflicto. Vamos a hablar de la historia. Vamos a hablar de la historia desde el punto de vista de la enseñanza, tanto escolar como universitaria, y por supuesto también de la investigación histórica y el papel que juegan las dos cosas en el debate público, el papel que juega la enseñanza, el papel que juega la investigación en la discusión sobre quiénes somos en este país, hacia dónde nos dirigimos, y en general en la interpretación de la coyuntura nacional. ¿Quién enseña historia? ¿Qué tipo de historia estamos enseñando? ¿Quién decide qué tipo de historia enseñamos y por qué todas estas preguntas son importantes? Y tenemos justamente para discutir estos temas con nosotros a Adriana Maya, de un lado, que es profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. También fue directora del mismo departamento hace unos años. Es doctorada en Historia de la Universidad de Sorbona, París I. Y es consultora también en varios temas relacionados con la población afro. Ha trabajado de cerca, digamos, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista público en estos temas. Y tenemos también con nosotros a Ana María Durán, profesora del Colegio Campo Alegre y miembro de la Red Nacional de Docentes por la Memoria y la Paz. 12 años de experiencia de docencia escolar de la historia en los colegios de la UNCOLI. Bienvenidas Adriana y Ana María, es un placer tenerlas con nosotros. Buenas noches, Juan David. Buenas noches, Sandra, buenas noches, Ana y Adriana, y gracias por estar aquí. Por supuesto, ustedes que nos escuchan desde hace unas semanas. Este es nuestro último programa, nuestra última conversación de este año. Retomaremos después del 15 de enero, y qué mejor manera de hacerlo que conversando sobre la historia y sobre el pasado. Creo que nos hace mucha falta conversar en este país sobre el pasado. Ayer leía una columna, la última columna de este año, Sandra, en la revista Arcadia, sobre un documental que se llama Ciro y yo, de Miguel Salazar, que se va a estrenar en enero. Y Sandra aconsejaba hacer un ejercicio que yo quiero comenzar haciendo con ustedes, y es que ella decía que para pensar quién era ella con respecto a este conflicto que hemos vivido, le daba por pensar qué estaba haciendo, qué estaba viviendo ella como sujeto en el momento en que las cosas más horribles de este país estaban pasando. Yo no voy a empezar con cosas horribles, pero sí voy a empezar con un hecho y un dato que quizás sirve para contextualizar más esta discusión. En 1994, el gobierno de César Gaviria, mediante la ley 115, promovió de alguna manera, nueva enseñanza de la historia, o más bien quitar la historia como una asignatura obligatoria de los currículos de educación, por considerarla una especie de disciplina acumuladora de datos y de alguna forma un discurso que invitaba a cierto patrioterismo y a cierta idealización del pasado como una especie de versión heroica del Estado-Nación. Yo quiero empezar con Adriana y preguntarle qué pasaba en ese momento en su vida y qué pasó en ese momento para una historiadora que usted ya era con respecto a esa decisión. ¿Usted la celebró? ¿Qué pensó en ese momento? ¿Qué oportunidad aparecía o qué deficiencia de alguna manera, qué crítica le hizo usted a esa ley 115? A ver, en ese momento estaba
precisamente de directora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, porque yo había llegado recién el año anterior de África. En esa época vivía en el África ecuatorial y de Francia, porque eran como los dos escenarios donde me movía en ese momento. Pero más allá, digamos, de la coyuntura puramente legislativa, que hay muchas, o sea, podríamos hacer una revisión a lo largo de todo el siglo XX, incluso desde 1886, es parte de lo que estoy terminando ahora a nivel de investigación, sobre cuál ha sido el lugar de la historia en la enseñanza de la básica, la media y la educación superior, y porque el Estado, no solo desde la época del doctor Gaviria, sino desde antes, ha tenido muchas fluctuaciones acerca de la enseñanza de la historia en el país. Porque lo que nos interesa es pensar cuál es no solo el lugar de la historia en el posconflicto, es decir, cuál ha sido el lugar de la historia en la formación de los ciudadanos en el siglo XX. Yo creo que eso es un tema neurálgico, porque el tema fundamental de la historia no solo es el pasado, sino la duración. Es decir, el hecho de que pensemos que la enseñanza de la historia tiene que ver con fechas y héroes es un pensamiento, digamos, de una historiografía del siglo XIX que fue completamente, digamos, revisado y reestructurado con la profesionalización de la historia en Colombia, fundamentalmente a partir del trabajo de Jaime Jaramillo Uribe, que es cuando se establece la historia como un oficio profesional, porque es que el otro problema es que en Colombia historiador es cualquiera. Entonces aquí historiador es el que cuenta historias, aquí historiador son los periodistas, aquí historiadores son los abogados, y resulta que se supone que cualquiera que vaya al pasado, es decir, a lo que sucedió hace 20 años o 30 años atrás, está haciendo historia, y ese es uno de los problemas sustanciales, no solo de la ley 115, sino del uso político que se ha hecho de la historia, porque entonces, digamos, ese uso político que se hace de la historia ha puesto de lado fundamentalmente a los historiadores profesionales, Entonces ahí yo creo que un debate fundamental que habría que profundizar es precisamente ¿qué hace un historiador profesional? ¿Quiénes son los historiadores profesionales en Colombia? ¿Dónde se forman historiadores profesionales? ¿Quiénes somos los profesionales del pasado? Porque de resto seguimos hablando precisamente de un tema que no tiene nada que ver, digamos, con la historia. Es decir, contar historias no es hacer historia, ni es hacer investigación histórica. Entonces yo pienso que ahí hay un punto neurálgico. Y hemos confundido para el tema más contemporáneo de lo que usted mencionaba, el posconflicto, la historia con la memoria, y hemos confundido la memoria con el recuerdo. Entonces el micrófono para la reconstrucción histórica se le ha dado, por ejemplo, en el caso más reciente de lo más contemporáneo, a las personas que han sido catalogadas dentro de los procesos políticos actuales como víctimas. Y se ha confundido los testimonios de las personas que han sido, digamos, protagonistas nefastas, digamos, de las situaciones más difíciles de la historia contemporánea. Hemos confundido esos testimonios con la historia. De hecho, se creó un centro de memoria histórica, no un centro de la historia de Colombia, que yo creo bastante. Entonces hay una gran confusión, primero, entre memoria e historia, en creer que la historia son fechas y datos y héroes. Ahora, otro tema sería el tema del patriotismo, que creo que mucha falta que nos hace en el buen sentido de la palabra, de cómo la historia es fundamental para formar ciudadanos, y la formación ciudadana a través de la formación histórica, que ese es otro debate que quizás Ana, como además está con los estudiantes más jóvenes, podría también hablarnos o ampliar eso, porque eso lo vemos en la universidad muchísimo, es decir, el desconocimiento absoluto de los no solamente de la historia, sino de la geografía del país, que son dos elementos que van en el tema de ciencias sociales. Pero el patriotismo no solamente como el patrioterismo, ¿no? ¿Verdad? Como una ideología que fomenta ciertas, diría yo, ideologías políticas, sino como un sentido de pertenencia y como un sentido de identidad.
y como un sentido cívico y del respeto de los demás, porque es que en ese sentido de lo patriótico no solamente habría que ver algo negativo, ¿verdad? Sino a los niños en la escuela hay que, no sé, darles unos elementos básicos sobre su país, sobre precisamente la historia, sobre su geografía, sobre unas cosas básicas y lo que pues se eliminó hace muchísimos años, ahí sí que más de lo que es la formación cívica y esos elementos básicos ciudadanos. Adriana, para recoger el punto y pedirle a Ana María que nos cuente un poco esto, a mí ese proceso y ese, digamos, papel protagónico de la formación histórica en la construcción de ciudadanía siempre me ha llamado mucho la atención, porque además los sujetos de ese tipo de aprendizaje, los estudiantes, tanto los estudiantes universitarios que Adriana y yo conocemos bien, pero también los estudiantes escolares, parecieran no entender esa conexión, como que la historia para mucha gente en proceso de formación se convirtió en lo que estaba mencionando Juan David hace un rato, ¿no? En una acumulación de datos, en un reconocimiento del pasado, pero no en un proceso de construcción de nacionalidad que lleve consecuentemente a un proceso de construcción de ciudadanía. ¿Usted cómo ve esa vinculación, Ana María? O sea, ¿realmente usted sí siente cuando le está enseñando a sus estudiantes historia que está formando ciudadanos? Bueno, pues la clase que yo estoy adelantando en este momento tiene mucho que ver con la polémica que está trayendo Adriana sobre historia, memoria histórica, memoria, recuerdo. Entonces, pues me parecería muy interesante como ahondar en este punto. Volviendo un poco, quiero retomar un poco la pregunta de Juan de qué pasa con este tema de la ley de 1994. Bueno, yo en ese momento yo todavía era una estudiante de colegio, o sea, no recuerdo, digamos, como haber pensado. Sus clases de historia. Recuerdo bastante mis clases de historia. No recuerdo, digamos, haber vivido ese momento hablando legislativamente, ¿sí? Pero ya en la universidad yo me empecé a dar cuenta de un desconocimiento profundo de nuestro pasado histórico, de un desconocimiento de parte de todos los estudiantes, y sí comentábamos mucho en el departamento de historia cómo los colegios abordaban la materia de historia. Y siempre me ha pasado que pues el área de sociales ha sido como el ciudadano de quinta categoría, el departamento que menos importancia se le da, que menos horas tiene la asignatura, y poco a poco se le ha ido, se sigue perdiendo importancia, y esto tuvo que ver con esa ley de 1994, que lo que hizo fue fusionar una cantidad de cosas para lanzar la nueva materia de ciencias sociales que pretendía abarcar todo con muy poca profundidad y muy poca coherencia. Entonces tenemos ahí el tema de la democracia, de los derechos humanos, de ciudadanía, de historia, de geografía, de economía, por supuesto el tema de globalización. Entonces, pues, todas las ciencias blandas, absolutamente entre grandes todo, comillas. Y cómo íbamos a plantear eso pues en los currículos de durante la escolaridad. Entonces, por supuesto que esto lleva a un desconocimiento profundo de nuestro pasado, y hoy esta discusión está muy viva, por lo que decía Sandra, el tema del posconflicto, que yo lo llamaría pues posacuerdo. Y en esta coyuntura que estamos viviendo, los jóvenes deben empoderarse y tomar un papel protagónico y sentirnos todos como sujetos de derechos, y esto es lo que permite la historia. O sea, las clases que estamos impartiendo en el colegio tienen que ver es precisamente con eso, cómo podemos convertir a unos jóvenes que son la generación que tiene que vivir y afrontar este tema del posacuerdo, cómo convertirlos en unos sujetos de derecho que puedan contribuir a la no repetición de un conflicto armado o a la búsqueda pacífica de soluciones a los diferentes conflictos que se puedan presentar. Entonces, pues la historia para mí es una herramienta fundamental, es un camino, es una ruta a seguir para que se pueda lograr este tema de construir una sociedad donde se ejerza el ejercicio de la ciudadanía y que todos seamos sujetos de derechos. Oyéndolas a las dos, y quizás simplificando, yo que estudié literatura, pero soy periodista, nada más que un periodista,
se me ocurre preguntarles por de alguna manera a qué acuden ustedes como maestras e investigadoras, como textos o como libros o como fuentes de referencia que sí sean, o sea, qué es lo que debemos creer y qué es lo que no debemos creer. Yo sé que esta pregunta es absurda, pero quizás la gente que nos escucha hoy dice, oiga, si yo crecí como creció mi papá con la historia de Henao y Arrula, ¿cierto? O yo que crecí con la historia de Jorge Orlando y de Jaime Jaramillo, ¿a qué acuden ustedes para de alguna manera creer que esa es una posible versión de la historia fiable? En ese momento, en el 94, imagino yo que todo el mundo corrió a hacer su propio mix de economía, globalización, derechos humanos, historia, ¿cierto? Con diversos materiales. Han pasado 23 años, el tema sigue más o menos igual, y yo me pregunto ¿qué están leyendo los estudiantes hoy o qué los están poniendo a leer? Si tenemos testimonios que hace el Centro de Memoria Histórica en sus informes, si tenemos relatos periodísticos del pasado, si tenemos sociología y violentología, como ningún otro país hemos producido una bibliografía enorme, si acabamos de instalar una comisión de la verdad que no se sabe qué relatos nos va a contar. En fin, me parece que el tema de esos relatos o de esas fuentes es un tema muy interesante. No sé, Adriana, si nos puede... Y si me deja añadirle una pequeña cosa a su pregunta, Juan David, todo se hace todavía más complicado si uno tiene en cuenta que en el ejercicio reciente de construir narrativas sobre el conflicto armado, todo el mundo quiere avanzar su propia narrativa de lo que ha sucedido. Entonces, efectivamente, está la narrativa del Centro de Memoria Histórica, está la narrativa de los académicos, pero hoy en día, por ejemplo, los militares también quieren construir su narrativa de lo que ha sido su participación en el conflicto armado. Todo el mundo quiere su propia versión de lo que sucedió en materia particular del conflicto, y cada vez estamos, como sugiere usted, ante una proliferación pues de versiones de lo que es nuestro pasado. Entonces, esa pregunta que usted está haciendo es clave, porque es bueno, y entonces, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Y cómo participa eso en el proceso de enseñanza de la historia, de nuevo, tanto a nivel escolar como universitario? A ver, ustedes han utilizado la diversidad de términos, relatos, narrativas, versiones. Eso no es la historia. Cierto, es lo que tenemos que empezar por ahí, como por desenmarañar esa, es decir, y todas son válidas, o sea, porque el problema que usted preguntaba es cuál es la fiable, es decir, no, el problema, es decir, usted puede tener una serie de relatos que van a ser las personas que fueron protagonistas o colocadas en ese lugar específico de las víctimas o de los victimarios o de las Fuerzas Armadas, es decir, ahí hay una serie de relatos, de versiones, de narraciones o de narrativas, pero eso no es la historia. Eso es un punto que yo quiero que es decir, ahí hay unas versiones que hay que valer. Los historiadores procedemos con unos elementos muy básicos que también están en debate dentro de la disciplina histórica y de la formación profesional, donde fundamentalmente hay unas coordenadas sobre las cuales se construye la primera aproximación a un acontecimiento histórico, que es la delimitación cronológica, la delimitación geográfica, porque es que la historia no es simplemente es que vamos a 1994, no, los historiadores estudiamos procesos. Y los procesos exigen unas delimitaciones históricas, es decir, del punto A a un punto B. Y lo que se analiza es en ese segmento cronológico, ¿verdad? Una pregunta que se va a elaborar o un interrogante y obviamente en una ubicación geográfica. Por eso también la historia y la geografía son dos disciplinas que conversan porque los acontecimientos tienen lugar en un espacio geográfico. Entonces, en primer lugar, esa es una de los historiadores no estudiamos solamente el pasado. Si usted me dice, no, es que vamos al año 94, sí, entonces el año 94 es el año 94, pero ¿del 94 a cuándo? A hoy, por eso. Ahí ya estamos hablando históricamente, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué ha pasado entre la ley 115 del 94 y del 2016? Alrededor de eso sería una pregunta ya que tiene algún toque histórico. Ahora, la fiabilidad, porque cuando tú preguntas por los textos y sobre entonces, primero que todo, la historia es una construcción intelectual.
que parte de una serie de preguntas y de coordenadas específicas, como les digo, sobre esos ejes cronológicos y geográficos, que sigue siendo problemático. ¿Por qué un historiador delimita ese periodo y no otro? Ahí también habría una crítica, etcétera. Pero aparte de eso hay que construir otro elemento que es fundamental, que es el corpus de fuentes primarias, es decir, cómo el historiador construye una serie de documentos, que eso también está historiográficamente en gran debate porque hay muchas tendencias dentro de la historia, para poder estudiar ese periodo de tiempo determinado. Y ahí entran otras ciencias u otras disciplinas, como es la hermenéutica, la exegética, es decir, los historiadores tenemos un conjunto, digamos, de otras disciplinas para precisamente validar si esa información con la que estamos reconstruyendo una problemática tiene validez o no tiene validez, es fiable o no es fiable, que la crítica de las fuentes primarias en particular, y sobre todo que esas fuentes pueden ser muy variadas, pueden ser múltiples, pueden ser orales, pueden ser escritas. Ahora está el tema de las fuentes sonoras, de las fuentes visuales, es decir, hay muchísimos espacios. Pero eso no tiene que ver nada con relatos, ni narrativas, ni versiones, ni cuentos, eso no es historia. Sí, es decir, la historia es una disciplina que tiene. Ahora, ¿cómo el historiador puede hacer uso de los relatos o de las narraciones o de las versiones? Tiene que pasar por la constitución de las fuentes. En ese proceso, en esta delimitación histórica del tiempo, entonces ya yo creo que hay un primer hallazgo, así sea bastante intuitivo de mi parte, y es la manera incluso de llamar y conversar con la historia hoy es problemática. Claro. Los términos, claro. No hay libros de historia, para todos hay, no sé si eufemísticamente, porque nos parece que es menos grave llamar a las cosas relatos, narrativas, versiones, porque no creemos que haya una sola, ¿verdad? Por supuesto. Llamarlas historia nos parece problemático, incluso a quienes escribimos, pensamos y enseñamos como Sandra en la universidad. Entonces, yo creo que ahí hay un primer hallazgo, pero me gustaría que Ana también nos contara a qué acude para conversar con sus estudiantes en el colegio. Bueno, yo quiero contar un poco, antes de responder esta pregunta, quisiera explicar. Hace algunos años el Ministerio de Educación construyó las competencias de ciencias sociales y las competencias ciudadanas. Son una serie de, pues, digamos, objetivos a alcanzar, pero mediante competencias. Y a partir de esas competencias, diferentes editoriales se sumaron a la tarea de construir unos manuales, unos libros de texto para que los estudiantes pudieran seguir estos textos y realizar sus ejercicios de manera tal que pudieran cumplir con las competencias que exigía el Ministerio de Educación, que estaban conectados con las pruebas saber, las pruebas de tercero, quinto, noveno y la famosa prueba saber 11, que es la que se realiza el famoso ICFES, que se realiza pues a puertas de entrar a la universidad. ¿Qué sucede con esto? Esta es la ruta a seguir de los colegios oficiales. Los colegios privados tienen, digamos, no sé si llamarlo así, un blindaje, que es el PEI, el Proyecto Educativo Institucional, que les permite bastante autonomía frente a lo que dicta el Ministerio de Educación. Lo que pasa es que a fin de cuentas se van a tener que enfrentar a la prueba saber. Pero su proyecto educativo y los currículos no tienen necesariamente que estar relacionados ni con las competencias de ciencias sociales ni tampoco con no tienen que estar determinados por las pruebas saber, ¿cierto? Si así no lo quiere el colegio privado. Entonces, ¿qué sucede? Venimos profesores de diferentes colegios a analizar estos textos escolares y vemos que esto no nos sirve para lo que nosotros queremos y pretendemos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Hacer historia con nuestros estudiantes. Que ellos se conviertan en unos protohistoriadores y que desde muy pequeños estén en contacto con las fuentes primarias que está diciendo Adriana, ¿sí? Lo que pasa es que yo pienso que ahí diferimos de pronto un poco Adriana y yo pienso que un relato y una narrativa también pueden ser una fuente primaria y también nos ayudan a construir la historia. Listo, no lo encuentro en un archivo, pero yo sí puedo encontrar un relato de hace, 40 años y a partir de eso yo puedo contextualizar ese relato. ¿Sí? Y esto me sirve como una fuente histórica. Entonces, pues yo cuando me enfrento a estos textos escolares, yo pienso que esto no me sirve, que fueron unos textos además diseñados a partir de la Ley 115 y que pretenden todo,
en un espacio muy, muy reducido, que aprendamos competencias ciudadanas, democracia y toda la discusión que estábamos teniendo. Entonces, prefiero seguir una escuela más estilo americana y sobre todo muy, muy francesa, que los niños desde muy pequeños están en contacto con estas fuentes primarias y las pueden analizar, pueden ser muy críticos, quién escribe la fuente, cuál es el propósito, en qué momento se escribe, y es desde muy pequeños enfrentarlos al trabajo que nos enfrentamos los historiadores cuando vamos a un archivo, cuando hacemos investigación, y que se empiecen a hacerse preguntas y a hacerle preguntas a los documentos. Aparte de eso, podemos usar muchas fuentes secundarias, diferentes historiadores que ya escriban sobre el tema que estamos tratando. Entonces, si nosotros estamos estudiando la economía cafetera en los años 20, pues maravilloso, conseguimos algunos textos académicos que nos den luces, nos contextualicen, y trabajemos siempre fuentes primarias, que es algo que la academia colombiana, por lo menos en los colegios tanto públicos como privados, no está acostumbrada a hacer. Ana María y Adriana, las voy a invitar a una pausa súper interesante. Hicimos un sondeo entre ciudadanos, nos fuimos a la calle y les preguntamos ¿qué de lo que aprendieron en el colegio de historia se acuerdan? ¿Qué les enseñaron? ¿Qué memorias, para seguir utilizando mal los términos, tiene la gente de lo que aprendió en el colegio? Escuchémoslos. Realmente sí, pero no me acuerdo de qué tipo de historia, pues de Colombia, lo normal. Pero así como ahorita en la mente no tengo el recuerdo claro de qué exactamente me enseñaron. La verdad, sí, yo digo que sí. Tanto en el colegio como en la universidad falta más profundidad. Se nos cuenta siempre muy superficialmente, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Pasó de esta manera u otra? Pero falta como una técnica diferente de contar, porque muchas veces los estudiantes miramos la historia como algo lejano, algo que no nos afecta, y no nos damos cuenta que es algo que viene ya con nosotros. Sí, la verdad sí me enseñaron historia, pero muy poco es lo que me acuerdo hoy en día. Ya han pasado muchos años, no tengo mucha noción de todo lo que me enseñaron. Bueno, en el colegio sí, en la universidad no. En el colegio por ahí me enseñaron el descubrimiento de América. Sí, recuerdo historia de Colombia contemporánea. Recuerdo también en el colegio que le enseñaban a uno todo lo que tenía que ver con las guerras mundiales. Me enseñaron una historia muy aburrida porque no me acuerdo de nada. Sí, yo me acuerdo que en el colegio me enseñaron historia. Recuerdo cuando me explicaban algo del feudalismo, del proletariado. Sí. Bien interesante escuchar estas reacciones de la gente, y les iba a preguntar algo. A mí me llama mucho la atención. Fíjense, estamos discutiendo que la historia juega un papel fundamental en el proceso de construcción de ciudadanos, y sin embargo uno oye a los ciudadanos diciendo que sienten la historia como una cuestión muy lejana, y que rara vez se acuerdan de lo que aprenden en historia. Y me pregunto, Ana María y Adriana, si esto no podrá tener que ver con la naturaleza del debate público, que rara vez es un debate que use la historia para construir argumentos. Somos muy coyunturalistas, por llamarlo de alguna forma. Estamos constantemente alimentando nuestras discusiones del aquí y el ahora, y no somos muy hábiles a la hora de construir argumentos históricos. Y me estoy preguntando, las quiero escuchar sobre este tema, hasta dónde esto podrá tener que ver justamente con una enseñanza de la historia muy diferente a la que acaba de describir Ana María, que es una enseñanza de la historia como una cosa lejana, como una cuestión de datos, de cronologías, y no una cuestión, como lo mencionaba Ana María hace un momento, de apropiarse pues de la construcción misma de la disciplina. No sé qué opinan. Adriana. A ver, yo quiero continuar para contestar con cosas que dijo Ana muy importantes y que dice la gente en la consulta. A ver, hay varios puntos. Primero,
la manera de contar, como dice una de las personas que fue pues consultada, de los ciudadanas que hablaron, y que la historia es aburrida. O sea, hay un problema. No, porque fíjate que hay unas cosas ahí que son muy discientes, un indicador muy general, pero es así. Primero, el problema no son las fechas. Uno se acuerda de la fecha del cumpleaños de la mamá, de la fecha del cumpleaños del novio, de la fecha... Es decir, las fechas los seres humanos las memorizamos. El problema es para qué. Entonces, hay un problema, hay dos asuntos ligados ahí para hablar de la coyuntura, que son el problema de la historiografía, que era lo que preguntabas ahora, con qué materiales trabajamos el problema del texto escolar. En el Ministerio de Educación Nacional, y eso sería un debate muy importante que se podría realizar, que también lo señaló Ana María, es que desde hace muchísimo tiempo, es decir, prácticamente desde la primera mitad del siglo XX, el Ministerio de Educación Nacional se desentendió de la producción del texto escolar y delegó la producción del texto, y fundamentalmente en este caso de historia, porque están las competencias y están unos documentos que se producen para el uso de los maestros, pero en Colombia el texto escolar, guía del maestro y el texto del alumno no lo producen directamente el Ministerio de Educación Nacional, sino las editoriales. Y ahí entramos en un problema complicadísimo, porque las editoriales, una vez que tienen los lineamientos básicos curriculares, entran en el terreno de la originalidad, es decir, de la interpretación. O sea, no hay un control por el área de los historiadores y las historiadoras profesionales de los contenidos, porque fíjense que ahí vamos al tema que dice Ana, además, no solo que se ampliaron, sino que son unos contenidos que podríamos pues criticar. Ahora, hay otros textos y hay otra historiografía, porque la historiografía colombiana es la manera como la historia ha sido escrita en Colombia por los historiadores profesionales y los historiadores colombianistas extranjeros, es variadísima. O sea que hoy en día, después de la nueva historia, que fue lo que tú comentaste, si era el texto de Nao de Arrula, o la nueva historia de Jorge Orlando Melo y de la generación que fueron los alumnos de Jaime Jaramillo Uribe, de ahí para acá ha venido, es decir, un crecimiento. Es decir, y los historiadores y las historiadoras profesionales colombianos expertos en Colombia somos más conocidos, diría yo, casi que más valorados en el exterior que en Colombia, sí, porque los materiales que nosotros producimos no se conocen ni se divulgan. Ahora, hay un tema en el cual hay personas que han cubierto un área muy importante en la manera de contar, que han sido muy exitosas, que no son historiadores, que han precisamente recogido esa producción historiográfica más contemporánea y han creado espacios para narrar con mucha agilidad, y eso es todo el espacio de lo que sería la divulgación. Con mucho éxito lo han hecho. Estamos hablando de las Dianas Uribes del mundo. Estamos hablando de Diana Uribe en Colombia, que ha tenido un trabajo muy exitoso en el tema de divulgación, que no lo hemos hecho los historiadores profesionales, pero yo diría cómo convertir cómo traducir ese producto de la historia profesional en los textos escolares, porque eso no existe en el sentido práctico. Ahora, el tema de la coyuntura tiene que ver precisamente con elementos que yo quizás señalé ahorita, y es ¿por qué? Porque ahí hay un problema político, ahí hay un problema del uso político de la historia, es decir, ¿por qué nos interesa la memorialización, el presente y la coyuntura y no el pasado? ¿Por qué el Estado favorece una política de la memoria y no una política de la historia? Esas son dos grandes preguntas para hablar con la politología, porque entonces no es que no se sepa qué pasó. Se pueden tener unos conocimientos pero ¿para qué es útil el pasado hoy? Porque es que la pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál es la utilidad que tendríamos como ciudadanos en general y como expertos, pues, los periodistas o los politólogos o las personas que toman decisiones en el ámbito de las tensiones actuales de la vida nacional? ¿Para qué es útil la historia hoy? ¿Para qué sería útil que conociéramos paneles, procesos históricos alrededor, no solamente del conflicto, también de las cosas bellas, de las artes, de la literatura, de la música,
bueno, también de las cosas que nos han aquejado a lo largo del último siglo XX, que puede ser nuestro conflicto interno, etcétera. ¿Para qué sirve saber cuál fue el desarrollo de la plástica, de las artes plásticas en Colombia en los años 20, 30, como estudia muchos historiadores, como el profesor Ricardo Arias, por ejemplo? En fin, de las historias intelectuales. Es decir, ¿eso para qué enaltece la conciencia ciudadana, ¿verdad?, de saber que hemos desarrollado a lo largo de ciertos periodos una personalidad histórica propia a nivel nacional e incluso a nivel regional, porque también hay unas personalidades regionales, ¿verdad?, en el tiempo. Entonces, fíjense que eso es como si nosotros lo pensáramos en términos de un individuo. Sí, si nosotros dijéramos, bueno, conoce usted, pues para eso la psicoanálisis ha hecho su ejercicio, entonces conoce usted su pasado personal y en qué momentos, entonces eso a usted le sirve para seguir adelante, para quedar atascado o para sentirse muy orgulloso de ciertos momentos de su vida o para dolerse de otros, digámoslo así. Pero entonces, ese coyunturalismo sin densidad histórica, porque fíjense, por ejemplo, si cogemos un documento... si cogemos documentos recientes alrededor de todos los temas de actualidad, ¿cuál es la densidad histórica que podríamos decir que se le ha dado a la coyuntura? La coyuntura queda etérea, volando, ¿sí? Pasaron cosas, pero no sabemos si vamos al pasado, para qué sirve pensar ese pasado. Es decir, no hay una densidad analítica que diga cuál es la utilidad. Entonces, para los ciudadanos, como lo vimos en la consulta, es aburrido, no me acuerdo, sí sé que tuve clase, pero no me acuerdo de qué fue, porque no hay una pertinencia en la formación ciudadana alrededor. Es decir, a usted le enseñan unas cosas que supuestamente usted se tiene que aprender, pero que usted no ve ¿para qué? Útiles en su vida. Ana, yo ahora que hablaba Adriana, pensaba que yo no aprendí historia, por supuesto, con Jaime Jaramillo Uribe. Aprendí con un libro de texto que escribieron Salomón Kalmanovich y Silvia Duzán. No me acuerdo ya cómo se llama, pero en el Juan Ramón Jiménez ponían el libro de Salomón. Yo me pregunto y sigo preguntando, insistiendo en lo mismo. Usted en el colegio, fuera de esa confrontación con las fuentes, fuera de ese trabajo que los alumnos hacen de alguna manera, poniendo en juicio a las mismas fuentes o preguntándose de dónde vienen esas fuentes, ¿a qué acude? Yo creo que aquí hay, ¿y por qué insisto en esto? Porque a veces como que nos quedamos ahí sí en la abstracción máxima de la academia, que hay una cantidad de asuntos que yo creo que son centrales en la discusión, pero muy poco a veces le hablamos a la gente, le decimos, oiga, mire, quizás es por aquí. Yo veo muy poco a los columnistas de opinión o a la gente que opina en los medios, por ejemplo, haciendo lo que aconseja Sandra, y es haciendo contextos. La gente discute la coyuntura, pero jamás mínimamente cuenta un poquito de dónde, por qué está discutiendo eso. Ni siquiera le informa a su lector, oiga, mire, es que antier en el Senado, 2 senadores, no todo el mundo sabe lo que pasó y la gente asume que todos estamos montados en el mismo tren y esa rapidez nos atropella, nos embiste, y sí me gustaría un poco insistir en eso. ¿A qué están acudiendo ustedes? ¿A qué libros? ¿A qué historias? Bueno, yo principalmente acudo a hacer muchos ejercicios prácticos con mis estudiantes. Entonces, para que ellos entiendan que una fuente primaria es algo construido, ellos también deben tener el papel de construir una fuente primaria. Supongamos estamos viendo en la época de la independencia o en la época de la llamada patria boba el tema de los centralistas y los federalistas. Listo, entonces mis estudiantes van a hacer un periódico en el cual van a defender la idea del centralismo. ¿Eso en qué problema los mete? En investigar un contexto, qué proponían los centralistas, cómo van a atacar a los federalistas, cómo van a convencer a un público, y ellos tienen la tarea de construir un discurso. En ese sentido, ellos pueden darse cuenta que una fuente primaria también es algo construido, que tiene una intención, que tiene un propósito, que quiere omitir información o callarla, y en este ejercicio podemos aprender sobre ese contexto, pero también podemos aprender a hacer un poco el ejercicio de historiador, de ser crítico con las fuentes, de hacerle preguntas. Este tipo de ejercicios prácticos son importantes en la clase. También se trabajan, como mencionaba hace un momento, textos, artículos, libros que ha producido la academia.
Y ahora estamos trabajando mucho, ya cuando estamos trabajando el tema del conflicto armado, por favor quiero insistir que que nuestro pasado conflictivo no es nuestro único pasado. Por supuesto que hay muchos temas para estudiar cuando estudiamos la historia. Pero pues esto sí tiene relevancia en este momento, sobre todo en el momento en el que ha salido la Cátedra de la Paz como decreto para que los colegios, tanto públicos como privados, la lleven a cabo. Entonces, en el tema del conflicto armado, tú mencionabas, Juan, hace un rato los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar esos informes? Sí, bastante ladrilludos, con unos estudiantes de 15, 16 años que además sienten que el conflicto no es de ellos, que a ellos no los ha tocado. Entonces, pues, ¿cómo vamos a trabajar estos informes? Documentales bastante bien hechos que yo creo que sí, la caja viajera también funciona muy bien. Pero ahora el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene un equipo de pedagogía que lleva 3 años recorriendo el país y armando unas cajas de herramientas para los docentes. Y estas cajas fueron armadas con los docentes, por los docentes, para los docentes. Es un ejercicio además que también tiene algo que ver con el enfoque territorial que mencionó Adriana y que sería muy importante cuando construimos y enseñamos la historia también tener presente ese enfoque territorial. Estas cajas de herramientas las estamos usando en los colegios, son algo muy novedoso que lo que pretende es tomar un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica y volverlo una herramienta pedagógica para hacer talleres en clase, para traer la identidad de los estudiantes a clase. Entonces, volviendo al problema de Adriana que notaba con las entrevistas que acabamos de escuchar de los ciudadanos, es esa historia que no es mía, que me parece aburrida, con la que yo, ¿cómo me voy a comprometer si nada tiene que ver con mi vida? Esta caja de herramientas lo que invita es a traer la identidad a clase, a que sientan que el conflicto ha sido de todos, que nos afectaba a todos como sociedad y a empoderarlos, a convertirse en agentes históricos, en agentes de cambio para garantizar el tema de la no repetición. Los invito entonces a que nos vayamos a un rápido break y ya regresamos. Editorial Utadeo. Arte y ciencia en el placer de la lectura. Desde el taller, 32 notas para la enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico. Este libro se sustenta en la observación y escrutinio de las prácticas del taller y se propone desentrañar lo que sucede en el encuentro de los maestros con los estudiantes en asignaturas fundamentales de inicio de la carrera de diseño gráfico. Las 32 notas están escritas y diseñadas por los profesores para inquietar y mover sensibilidades, generar preguntas e iniciar conversaciones. En sí mismo es una muestra del quehacer del diseño gráfico y es testimonio de su enseñanza y aprendizaje. Pueden encontrar este título en la tienda tadeísta, Librería Lerner, Librería Nacional, otras librerías y en las plataformas de libros digitales. Consulta editorial.utadeo.edu.co. Editorial Utadeo. Arte y ciencia en el placer de la lectura. Bueno, regresamos a nuestra parte final del programa. Evidentemente, estas conversaciones abren infinitas posibilidades y creo que esa es la intención que nos planteamos con Sandra desde el comienzo. No se trata evidentemente ni de hacer resúmenes ni de sacar conclusiones, sino de ponernos a pensar, de hacernos de alguna manera más curiosos y más ávidos de conocer diversos temas culturales, y hoy estamos hablando de la historia y de su enseñanza, y en esta parte final quizás valdría la pena hablar de eso que pues nos tiene quizás preocupados a muchos, y es
Ana ahorita en el fragmento anterior señalaba que ella acudía a los relatos del Centro de Memoria Histórica y a una caja de herramientas que se hizo en un trabajo de 3 años recorriendo el país y hablando con los docentes. Yo quiero preguntarle, Adriana, si hubo una consulta con la academia, es decir, con la academia en el sentido de los profesores universitarios, los académicos, no con la Academia de Historia, por supuesto. Y 2, porque a veces parece que esos diálogos no son posibles, porque parece que venga de donde venga la historia o el discurso de la historia, en Colombia está condenado a ser un poco hegemónico, no importa la hegemonía cuál sea, pero hubo un diálogo en esa construcción de esa caja de herramientas, en la construcción de ese discurso que se le va a enseñar al final a los muchachos o a algunos muchachos en los colegios, nuestra historia reciente, la historia de nuestro conflicto. El discurso hegemónico hoy en día es el discurso de la memoria, no de la historia. Yo creo que en eso tenemos que tener mucha claridad y ahí estaría, pues, cierto, contrariamente a lo que tú afirmaste, es decir, en el sentido de la política pública desde el Estado con respecto a los sucesos de los acontecimientos que han sido los de la historia colombiana del siglo XX, la hegemonía en este momento la tiene... es el discurso hegemónico estatal memorialista. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema para discutir, porque es que la memoria no es lo mismo que la historia. Entonces ahí ahí habría otro debate que hacer. Ahora, ¿por qué en el contexto contemporáneo, digamos, podríamos decir desde las 2 últimas décadas, al Estado le ha interesado fortalecer una política memorial y no una política histórica en el contexto del proceso de paz? Eso es otra pregunta política muy importante que habría que dilucidar. Y de hecho, por eso, si nosotros miramos todos los materiales que se han producido, sean escritos fuera del Centro de Memoria Histórica, o los materiales que se han producido en los procesos en los últimos procesos de paz, no solamente el actual, sino otros, no han sido producidos mayoritariamente por historiadores profesionales. Sí, porque es que una cosa es que tú hagas gala de historiador y desde los sociólogos, los politólogos, es decir, pero no son historiadores, es un poco como lo que yo decía ahora. Es decir, si tú tienes un problema médico y a ti te van a operar y llega un arquitecto y te dice que te va a operar del páncreas, pues tú dices no. Es decir, yo quiero un médico, eso no pasa aquí con la historia. Ahora, yo sí quiero decir 2 cosas antes de cerrar. Hay 2 problemas fundamentales. Obviamente los historiadores no somos consultados en tanto que comunidad científica por el Centro de Memoria Histórica. De manera, digamos, sistemática y de manera conjunta por nuestros periodos de especialización, porque los historiadores no sabemos de todos los periodos, sino que somos especialistas en ciertos periodos históricos y hemos trabajado ciertas problemáticas. Pero digamos que haya habido una convocatoria general abierta de consulta o sistemática, pues no la conozco. Y por otra parte, yo quisiera como decir 2 cosas fundamentalmente. Es muy importante, desde mi punto de vista, que la historia como disciplina profesional sea una asignatura de la formación en la primaria y en la secundaria en Colombia. Yo lo considero absolutamente fundamental, más allá de lo que explicaba Ana María, de la fusión de la historia, la geografía, la democracia, los derechos humanos y la globalización. No, la historia como una disciplina aparte. En la universidad la mantenemos, ahora hace parte de todo un proyecto fundamental de formación universitaria obligatoria en el caso de la Universidad de los Andes. Pero ese es eso otro quiere tema. decir que la mantienen, es que todos los estudiantes que tienen que verla en para los Andes graduarse. Sí, hace parte de la formación integral. Exactamente. Uh-huh. Entonces tú tienes Historia de Colombia siglo XX, Historia de Colombia contemporánea, y ahora hay todo un proyecto desde la liderado por la Vicerrectoría Académica para que sea una asignatura todavía con mayor cobertura, más oferta de cursos, etcétera. Pero
aparte de esa particularidad en la educación superior, en la básica, en la primaria y en la secundaria, ahí habría que llevar a cabo ese debate, que el Ministerio de Educación Nacional nos invitara a los historiadores también a tener esa discusión, a los historiadores profesionales. Y por otra parte, el otro debate que tú señalaste en varias ocasiones al preguntarle a Ana María con qué materiales, es el debate sobre el texto escolar. Es decir, el texto escolar no puede estar al garete de la editorial, a la opinión del editorial o a la opinión del profesor de ciencias sociales, que no necesariamente siempre tiene que ser un experto historiador o un experto en geografía. Es decir, en un momento como en el que nosotros estamos viviendo, es muy importante que haya un debate desde la comunidad científica de los historiadores y de los geógrafos, porque yo creo que los geógrafos ahí tendrían un lugar además también sustancial para pensar el tema del territorio, de las regiones, etcétera, etcétera. Cómo diseñamos unos materiales que sean el texto guía para el maestro de historia, el texto para los estudiantes y todo lo que tendría que ver con lo que también señaló Ana María del ejercicio práctico, es decir, unas cartillas básicas para el ejercicio en el aula, en el hogar, en la casa, donde la historia se vuelva un debate crucial con elementos estructurales de las familias colombianas en el momento contemporáneo. Pero eso lo tiene que liderar con mucha claridad la ministra, el ministro de Educación, el Ministerio de Educación, insisto, convocando a la comunidad de historiadores profesionales de este país y de historiadores colombianistas profesionales extranjeros, que también hay muchos que valdría la pena consultar, porque somos una comunidad científica que ha estado al margen de la consulta, de ser consultada por las instancias estatales en estos procesos, y me parece que es hora de que seamos consultados en calidad de expertos profesionales en la reconstrucción del pasado y en la pertinencia del pasado hoy. Ana María, no nos queda mucho tiempo, pero con mis estudiantes que son politólogos, no son historiadores, siempre entramos en una discusión sobre el valor de enseñar a nivel escolar, y creo que eso es un debate que tiene lugar en todas las ciencias sociales. Casi toda la gente que estudia ciencias sociales a nivel universitario está aspirando a carreras en investigación o está aspirando a carreras en el sector público, pero es una minoría enorme la que está pensando en dedicarse a una carrera como la suya. Construya un argumento para convencerlos. Bueno, no, yo por mi parte en la universidad yo hice muchas monitorías y me enamoré de la docencia, y desde un momento muy temprano en mi carrera yo quise ser docente. Llevo ya 13 años en el ejercicio de la docencia, trabajando en Colegios Uncoli, y pues yo siento que me encanta el trabajo que hago. No estoy ahí como muchos otros docentes que terminaron en la docencia porque no les resultó el tema de la investigación. Y bueno, en mis generaciones graduados de los Andes, muchos se dedican a la docencia, o por lo menos comienzan por ahí. Entonces, en una reunión hace poco en los Andes hablábamos sobre la importancia también que en las carreras de ciencias sociales se le dé un enfoque pedagógico, porque los profesores... Enseñar a enseñar. Hay un esfuerzo muy grande de la universidad para que estos profesores sean investigadores y publiquen, pero no hay un esfuerzo para que ellos se formen en el tema de pedagogía y de cómo se enseña, y sobre todo porque los estudiantes de historia o los de ciencia política, muchos de ellos salen a enseñar, tanto en colegios como en universidades. Entonces es importante que ahí haya una reflexión pedagógica. Pues mi trabajo es muy, muy gratificante, y yo, pues por mi parte, estoy absolutamente convencida que lo mío es la docencia, y a eso me seguiré dedicando. Qué maravilla. Bueno, pues a Ana María y Adriana les damos las gracias por estar aquí, por supuesto a la Universidad Jorge Tadeo Lozano por acoger este programa durante este final de año. Esperamos que el próximo podamos estar cada miércoles a esta hora con ustedes. Por ahora y a partir de hoy y hasta el próximo 15 de enero los dejamos descansar. Gracias, Sandra, por estas conversaciones, y espero que sigamos hablando, insistiendo en el valor de tener estos temas en los medios de comunicación.
Por supuesto, Juan David, no, gracias a usted hemos tenido un grupo de conversaciones supremamente interesantes durante este 2017. Les deseamos a todos nuestros oyentes feliz Navidad, feliz año, feliz cumpleaños, todos los felices juntos, y esperamos tenerlos con nosotros el próximo año, los miércoles a las 8 de la noche. Un buen fin de año para todo el mundo. Arcadia, en Utadeo. Un análisis de la sociedad desde la cultura. Dirigen Sandra Borda y Juan David Correa.